A mi esposo y a nuestro amigo Andrés les encanta contarse chistes. El problema es que mi esposo habla inglés y Andrés habla español, y la mayoría de los chistes que cuentan no se traducen bien, y hay que explicarlos para que tengan sentido. Creo que me pasa algo parecido cuando veo la metáfora de Jesús como nuestro pastor. Sé muy poco sobre ovejas y pastores, así que sé que no estoy comprendiendo bien el significado de lo que realmente significa Jesús como mi pastor. Así que investigué un poco y encontré algunas cosas que me parecieron interesantes. Una cosa es que las ovejas son inteligentes. Tienen una memoria y una capacidad de reconocimiento impresionantes. Pueden aprender sus propios nombres e incluso resolver problemas. También son criaturas muy sociales que crean vínculos entre sí, forjan amistades, se defienden mutuamente en las peleas y se sienten tristes cuando sus amigos son enviados al matadero. También se ha demostrado que experimentan otras emociones como miedo, ira, rabia, desesperación, aburrimiento, disgusto y felicidad. Cuando están estresadas o aisladas, muestran señales de depresión parecidos a los que muestran los humanos al bajar la cabeza y evitar las acciones positivas. Las ovejas son una especie de presa y casi no tienen protección contra los depredadores, excepto para huir. Moverse en manadas provee algo de protección contra los ataques de ovejas solitarias, y la separación del rebaño puede causar estrés y pánico. Me pareció interesante este artículo del Consejo Nacional para el Cuidado de Animales de Granja, especialmente al recordar que en la metáfora bíblica, nosotros los cristianos somos las ovejas. Este artículo dice que las ovejas son creadas con características de comportamiento específicas. Conocer cuáles son estas características puede hacer que su manejo sea mucho más fácil. Voy a leer algunas de las características y consejos. Las ovejas son animales sociales, por lo que hay que tratar de evitar el aislamiento. Las ovejas son, por naturaleza, seguidoras. Déjalas seguir y no las conduzcas desde atrás como a las vacas. Las ovejas reaccionan negativamente a los ruidos fuertes y a los gritos. Si están muy asustadas, huirán en pánico. Las ovejas se mueven mejor cuando no tienen miedo, así que hay que trabajar despacio y tranquilamente. Las reacciones de las ovejas son predecibles, así que hay que aprovecharlas. Las ovejas tienen buena memoria. Estos recuerdos deben ser lo más positivos posible. A las ovejas les gusta la rutina, así que hay que tener paciencia al introducir algo nuevo. Tengo que decir que me parezco mucho más a una oveja de lo que jamás me había imaginado. Como oveja, para entender mejor a mi pastor, quiero ver dos pasajes de la Biblia. El primero es el Salmo 23, 1 a 4. Un buen lugar para comenzar, considerando que fue escrito por un pastor acerca de un pastor, nuestro pastor. En el versículo 1 vemos la provisión y protección completa del pastor. Nada me falta. Todas las necesidades de las ovejas son satisfechas por el pastor. En el versículo 2 dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Además del descanso que esto ofrece, las ovejas son herbívoras
y los verdes pastos son comida buena, fresca y de alta calidad. Y al igual que los humanos, las ovejas también necesitan agua fresca y limpia para vivir. Pero aquí vemos que no solo las conduce al agua, sino tranquilas aguas, ya que las ovejas pueden asustarse con las aguas turbulentas. Luego el versículo 3 dice que me infunde nuevas fuerzas. Cuando la vida agota nuestras fuerzas, cuando los problemas nos roban el gozo, cuando toda esperanza parece perdida, Él nos infunde nuevas fuerzas, nos renueva. El versículo 3 sigue diciendo, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Él nos guía por el camino correcto, el camino de la verdad, el camino que conduce a Él y a sus bendiciones, protección, restauración, para su gloria. Y cuando nos desviamos de ese camino, si se lo permitimos, Él nos pondrá de nuevo en el camino. Y cuando ese camino nos lleva a un lugar oscuro y aterrador, no debemos temer. El versículo 4 dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. La palabra hebrea traducida como valle aquí es gai, que según Strong en realidad significa desfiladero. Un desfiladero es un tipo específico de valle. Es un valle estrecho con paredes escarpadas y rocosas. El versículo 4 sigue con, tu vara y tu bastón me reconfortan. La vara y el bastón, herramientas de un pastor que son símbolos de protección y cuidado para nosotros. El pastor usaría la vara para combatir a los depredadores y proteger a las ovejas. Y el bastón se podría usar para alejar a las ovejas del peligro y acercarlas al pastor. En Juan capítulo 10, versículos 1 a 18, Jesús mismo nos enseña lo que significa tenerlo como nuestro pastor. Dice, les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él, porque no reconocen la voz del extraño. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así, ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. En este pasaje Jesús nos enseña que Él, el buen pastor, conoce a los suyos y los llama por nombre, va delante de ellos y los guía y entrega voluntariamente su vida por las ovejas. ¿Y cómo responden las ovejas al buen pastor? Reconocen y escuchan su voz y por eso lo siguen cuando las llama. Y no siguen al desconocido, huyan de él. El versículo 10 advierte sobre este desconocido que es ladrón y bandido. Jesús dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús nos da otra advertencia a nosotros, las ovejas. En Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Jesús da vida. Los falsos profetas traen destrucción. Como cristianos tenemos un pastor que satisfará todas nuestras necesidades, nos protegerá, nos guiará, nos restaurará. ¿Qué sucede sin pastor? Mateo 9:36 dice que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Dado que soy cristiana, Jesús es mi pastor. A veces, lamentablemente, creo que me comporto como si no tuviera pastor. A veces no confío en que Él me pastoree, que me guíe, me proteja y me provea. Y me pongo angustiada, agobiada, desamparada y desanimada. No tiene que ser así. Jesús entregó su vida para darnos la vida eterna y la vida abundante. Que confiemos en Él no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro pastor. Que escuchemos su voz y sigámoslo cuando nos llame.